Buenas tardes, chicas, ¿cómo les va? Continuando con el tema de sastrería. Ayer se les envió la parte teoría. Vamos a trabajar en el diseño de un saco sastre. Bueno, yo les había enviado todo lo que corresponde a la ficha técnica ayer, ¿sí? Trabajamos ya desde la unidad de desarrollo del producto, desde el diseño vamos a trabajar, ¿sí? Bien, la primera parte tenemos el figurín, ¿sí? El figurín. Luego, las medidas antropométricas, fíjense que son las medidas para un saco para mí. Entonces, medidas reales, la mitad, el cuarto y lo que yo les explicaba en el material de ayer. Del talle tenemos que sacar medidas complementarias como son una sexta, una octava y una cuarta. Entonces tenemos contorno de busto, contorno de cuello, largo de hombro, largo talle espalda, ancho de espalda, faltaría sacar la mitad del ancho de espalda y paso, en la misma teoría paso a explicarles cómo se obtienen estas mediditas complementarias. Entonces, las medidas complementarias se obtienen del talle del contorno de busto, la mitad sería el talle, ¿sí? Recuerden que el contorno de busto a mí me daría 53 centímetros, pero como nosotros trabajamos con medidas pares, tenemos que pasarlo al número superior. Entonces nos quedaría un talle 54 como dice ahí. Entonces, para sacar una sexta, una octava y una cuarta, ¿cómo hacemos? Dividimos 54 dividido una sexta es igual a 9 centímetros. Acuérdense que cuando nosotros hacemos las divisiones, decimos 54 dividido 6, 9. ¿Sí? Acuérdense que la división en una fracción va cruzada. ¿Sí? Luego, para sacar la octava, 54 dividido 8, que nos da 6,75. Como estamos en el 75, nos pasamos directamente a los 7 centímetros, ¿sí? No en el caso de la cuarta, que nos da directamente 13,50. Si acá a mí me diera 13,25, tengo que pasarlo a 13,50. ¿Se acuerdan cuando trabajábamos así las medidas? Bien. Y luego tenemos las medidas de entalle, que son contorno de cintura, contorno de cadera, alto de busto, separación de busto y el largo total. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar ahora? Vamos a trabajar, en vez del cuarto de contorno de busto cuando hacemos el trazado del corpiño base, en este caso de la sastrería se trabaja con la mitad del contorno de busto más 2 centímetros. Entonces comenzamos a trabajar. Comenzamos a trabajar. Bien, recordamos que trabajamos con los fibrones para rectángulo base, para rectángulos de sisa y escote y para el molde definitivo los fibrones negro, verde y rojo. Vamos a comenzar con el fibrón negro. Vamos a medir 54 centímetros, que es el cuarto de contorno o la mitad del contorno de busto, perdón. Hacemos el rectángulo y inmediatamente vamos a medir el largo del saco, el largo total, 75 centímetros. 75 centímetros. Cerramos rectángulo. Esta es una moldería bastante fácil. Lo complicado de la confección de la sastrería es la parte del armado y el ensamblado. Bien, vamos a preparar la parte de la espalda. Entonces tenemos que hacer bien, entonces vamos a hacer la espalda, ¿sí? Vamos a hacer las líneas horizontales que nos acompañan.
Desde la línea superior, que correspondería al hombro y el escote, vamos a bajar una octava. Una octava de la medida complementaria, 7 centímetros. 7 centímetros. Trazamos una línea. Sobre esta línea vamos a medir, el cuarto del contorno de busto. El cuarto de contorno de busto, 27 centímetros. Sobre esas líneas que ya marqué, y vamos a pasarnos ahora a la microfibra verde, sobre esa línea que yo marqué, voy a medir hacia abajo la mitad del largo talle espalda más 1 centímetro. 19 más 1 centímetro son 20. Mido 20. Mido 20. Fíjense que yo no prolongo la línea hacia allá. Trabajo acá el rectángulo de sisa, ¿sí? Bien, cierro. Hago una línea y ya tendría el rectángulo de sisa. Entonces, ¿qué voy a trabajar ahora? La parte de la espalda. ¿Cómo voy a trabajar la parte de la espalda? Sobre la línea de una octava voy a trabajar una cesta de cuello, 6,5 centímetros. Marco 6,5 sobre la línea de octava y subo 2 centímetros. Voy a trabajar esta partecita con verde. Ahí tendría la parte del escote, ¿sí? Para el hombro voy a bajar sobre esta línea de la mitad de una octava. Mitad de una octava son 3 centímetros y medio. Esa va a ser la caída de hombro que vamos a tener en el saco. Fíjense, ahí ya lo tengo. Bien, ¿cómo voy a formar este rectángulo en la parte de la espalda? Voy a medir mitad de ancho de espalda. 23, la mitad de ancho de espalda, 21. Cierro. Entonces, ahora ¿qué me faltaría medir? Debo medir la línea de hombro, ¿sí? El largo de hombro, 13 centímetros. 13 centímetros. Pero como este es un saco, necesito que tenga hombreras. Entonces le voy a dar 3 centímetros más para que quede bien con la hombrera. Y vamos a realizar la sisa. Perfecto. Aquí ya tendríamos la parte superior de la espalda. ¿Cómo voy a trabajar la parte media? O sea, acá el costado del saco, ¿sí? Entonces, fíjense, desde la línea de mitad de octava, voy a entrar 3 centímetros y medio, que es una octava, ¿sí? Y esa línea voy a dar hasta abajo. Si ustedes observan, el saco, ya la espalda queda más pequeña, porque en realidad es así, los sacos son bien entallados, entonces quedó más pequeño. Ya tengo conformada la parte de atrás. Ahora, ¿qué voy a hacer? La parte de adelante, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con el escote. Si el escote acá lo empezamos sobre línea de octava, el escote lo vamos a empezar sobre línea superior. Una cesta más 1. 7 centímetros más 1, 8. Y vamos a bajar 2 centímetros. Perfecto. Ahí tenemos ya terminado esta parte. Bien,
para hacer el rectángulo, terminar acá el rectángulo de sisa, vamos a tomar una medida súper importante. Una cesta, ¿sí? Más 1 centímetro, nos daría 10. Y ahí tenemos el rectángulo de la parte de adelante. Bien, ahora necesito llegar para hacer bajar para hacer la línea de hombro. Entonces fíjense, bajo otra vez, mitad de octava, y voy a unir la línea de hombro a la que ya tenemos. Perfecto, fíjense la diferencia que me queda entre este hombro y ese hombro. Hasta acá estaríamos trabajando. Voy a trabajar ahora lo que sería la sisa. Fíjense que yo toco, vuelvo. Ahí me quedaría la sisa de adelante, ¿sí? Vamos a trabajar ahora la pinza, ¿sí? La pinza de entalle, porque esto es un saco que está sin las pinzas de entalle. Son dos partes de un molde. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la pinza de entalle? Vamos a tener en cuenta el largo talle espalda, 42 centímetros. Y cierro. Bien, para realizar la pinza de entalle superior tenemos estas dos medidas, alto de busto y separación de busto. Como nosotros estamos trabajando con la mitad del contorno de busto, vamos a trabajar con los 10 centímetros, la mitad de la separación de busto. Y el alto de busto, la línea total. Pero también vamos a trabajar con la mitad del hombro. Entonces, marcamos desde el escote hacia abajo 7 centímetros y medio y marcamos sobre la línea de cintura la mitad de la separación de busto y vamos a medir, uniendo estas dos líneas, vamos a medir el alto de busto, 29 centímetros. Perfecto. Tengo esta parte ya conformada, pero ¿cuál va a ser el ancho de la pinza? El ancho de la pinza, si yo medí 7,5 centímetros desde el escote hacia adentro, ahora desde el vértice de la sisa hacia adentro vamos a medir 7 centímetros y medio. Y esto que me queda acá sería la pinza de entalle profundizada, ¿sí? Ahora vamos a hacer los entalles en la parte de adelante. Si yo acá tomé 10 centímetros, acá también voy a tomar 10 centímetros para dar el entalle a mi saco. Bien, ¿cómo voy a trabajar ese entalle? Fíjense que si yo llevo una pinza con la otra, vamos a arreglar esta pinza para que me quede justa. Una pinza con la otra, entonces esta línea la dejo de lado, me baso por esta. Bien, desde esta línea que yo marqué en la línea de cintura, voy a medir 1,5 centímetros para cada lado para el entalle de la pinza. Uno con la pinza que viene del hombro, de entalle superior. Ahí yo tendría una parte. Hacia abajo, ¿qué largo va a tener la pinza? 1/4 de esta medida complementaria. 13,7 centímetros. 13,5, perdón.
Bien, muchachas, hasta acá tenemos conformado el molde de la parte de adelante. Falta vista, falta el cruce y falta el cuello. Pero antes que nada vamos a hacer un repaso. Vamos a conformar el rectángulo con 1/4 de busto más 2 centímetros. Bajamos 1/8. Trazamos la línea y comenzamos a trabajar la parte de la espalda. Comenzamos con el escote. Sobre la línea de octava medimos una cesta de contorno de cuello y subimos, acá voy a poner una cesta, subimos 2 centímetros, trazamos el cuello. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Pero sobre la misma línea de octava voy a medir la mitad del contorno de busto, 27 centímetros, y voy a realizar esta línea central. Y voy a tomar de la espalda, del centro de la espalda hacia afuera, voy a tomar la mitad del largo talle espalda. Y voy a profundizar esto para formar el rectángulo de sisa de la parte de la espalda con mitad de largo talle espalda más 1 centímetro. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Para bajar, bajamos sobre la línea central la mitad de octava. Marcamos y trazamos la línea de hombro y medimos el hombro, que son 13 centímetros. Pero le tenemos que sumar 3 centímetros para la hombrera. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí quedamos? Bien. Vamos a continuar entonces. Marcamos desde la línea central sobre el rectángulo de sisa mitad de octava. Mitad de octava, ¿sí? Nos quedan 3,5, trazamos la línea. Esto correspondería a la espalda. Vamos a la parte de adelante. Medimos una cesta de cuello más 1 y una cesta de cuello, perdón, y una cesta de cuello más 1. Hacemos el rectángulo de sisa. Aquí venimos con la línea de hombro. Perdón, no es el rectángulo de sisa, es el escote. Venimos desde el vértice superior del escote hacia donde marcamos mitad de 1/8 y marcamos el hombro. Una vez que ya tenemos el hombro, marcamos la sisa, fíjense, bien prolongada. Acuérdense que esta sisa es una cesta más 1 centímetro. ¿Sí? Entonces nos queda este espacio. Realizamos la sisa y vamos a ir al entalle superior. Desde el vértice superior medimos mitad de hombro y desde ese punto hacia abajo el alto de busto. El alto de busto. Bien, sobre ese alto de busto o sobre la línea de cintura, ustedes miden mitad de separación de busto. Y vamos a obtener el punto justo donde debe llegar el entalle. Sobre esa línea voy a medir 1,5 centímetros, 1,5 centímetros, y voy a dar la pinza. ¿Cuánto profundizo esta pinza hacia abajo? 1/4. ¿Sí? Desde el vértice de la sisa hacia adentro voy a medir mitad de hombro. Entonces, esto correspondería a la pinza de entalle superior. Y esto a la pinza de entalle de cintura. Esto teniendo en cuenta que el modelo que nosotros habíamos elegido tiene un entalle, un recorte que va desde el hombro hacia abajo. ¿Sí? Perfecto. Hasta acá tenemos toda la parte más compleja del saco sastre. Espera. Para el cruce, ¿cuánto vamos a realizar? Vamos a hacer el cruce y
el cuello. Para el cruce vamos a darle 5 centímetros porque el saco que yo he elegido en el modelo tiene un solo botón. Perfecto. Tengo el cruce y ahora, fíjense, voy a prolongar, ver, la línea de sisa, la voy a prolongar y desde esa línea de sisa hacia abajo voy a medir 5 centímetros, porque ahí es donde va a llegar el cuello. Una vez que yo ya tengo esos 5 centímetros, fíjense, voy a unir el punto que marqué, que bajé 5 centímetros, al vértice superior del cuello. Prolongo la línea, prolongo esa línea. Bien, sobre esta línea yo voy a marcar la cesta de cuello más 1 centímetro, 7 centímetros. Y voy a trabajar, fíjense, yo no vuelvo a trabajar una línea paralela al rectángulo que tengo principal, sino que trabajo una línea inclinada y le voy a dar 7 centímetros. Desde este vértice hacia arriba voy a subir 3 centímetros que correspondería en una prenda, en una camisa, en el cuello de una camisa, a la tirilla. Ese mismo punto lo voy a unir con el punto inferior. Perfecto. Ya tendríamos la parte de el cuello. Ahora, ¿qué vamos a trabajar? Este cuello está muy cerrado, entonces voy a modificar para que quede bien correcto cuando trabajemos. Bien. Desde este punto voy a salir unos 2 centímetros para hacer lo que correspondería a la solapa. 2 centímetros, 1, y vuelvo a unir. Ahí. ¿Qué va a pasar con esta parte? Yo esta parte necesito que sea más bien recta. Entonces fíjense, de la parte curva la dejé recta. Sobre esa parte recta yo voy a entrar 3 centímetros. Voy a entrar 3 centímetros y voy a anotarles 3 centímetros y desde este vértice voy a continuar y voy a subir 3 centímetros. Voy a unir el cuello y lo voy a trabajar con verde para que veamos la diferencia que hay. Vamos a unir con una línea semicurva el cuello. Bien, entonces ahí me quedaría el... Fíjense el cuello cómo nos quedaría en definitiva. Por esta línea es donde yo voy a revenir el cuello hacia el cuerpo y entonces va a quedar la solapa de un saco sport. En la parte de la espalda tengo que seguir entallando esta parte de la espalda, entonces desde la línea de octavo hacia abajo voy a bajar 1 octava, 7 centímetros. Y en la línea de cintura voy a entrar 1 centímetro. Voy a unir y voy a unir acá la base. Perfecto. Fíjense, vamos a la parte de adelante.
Este saco, si yo lo dejo así, va a quedar con una punta cuadrada. Pero si yo quiero modificar y hacerle una punta redondeada, como los sacos, y vamos a venir al entalle que corresponde en la línea de cintura de 1 centímetro y 1 centímetro. En la base vamos a subir 4 centímetros y vamos a unir y esto correspondería a otra pinza de entalle, ¿sí? ¿Por dónde nosotros vamos a cortar? No vamos a cortar el saco de una sola vez. Vamos a cortar por acá, ¿sí? Por la pinza de acá. Cuando llegamos a la sisa vamos a tener que unirlas porque nos han quedado totalmente desunidos. Vamos a bajar 1 centímetro y vamos a unir a la pinza de atrás. Entonces cortamos por la sisa de atrás el hombro y el escote. En la parte de adelante tenemos que separar casi toda, ¿sí? Entonces, como yo les mandé en la teoría anterior, vieron que quedaba esta parte sin papel y esta pinza central también sin papel. Bien, chicas, hasta aquí vamos a llegar con el saco. Mañana les enviaría el trabajo de la manga sastre. Bueno, que pasen un lindo día y cualquier consulta por privado, por favor.